de San José del Guaviare, Willy Rodríguez. Hablemos de diferentes temas que hoy, por supuesto, son importantes para nuestra comunidad. Alcalde, muy buenos días, bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días a ustedes, a todo el equipo de Marandúa, mi saludo especial, mi agradecimiento por la oportunidad de comunicarnos y a todos los oyentes del departamento del Guaviare, pero como siempre, especialmente en nuestra capital, San José del Guaviare. Muy amable. Alcalde, hablemos de la situación en materia de seguridad. Llegaba usted de este fin de semana del viaje, pues estábamos atentos a esa llegada desde Israel, que ya le vamos a preguntar cómo le fue, pero llega a una situación en materia de seguridad, particularmente en la zona rural, difícil. ¿Qué saben ustedes del reporte de esos enfrentamientos entre las disidencias? Nos reportan en el sector de Caño Mosco. ¿Qué se sabe de manera oficial? Bueno, Laura, esa es una realidad, como siempre hemos manifestado, que vive el departamento del Guaviare, nuestra jurisdicción de San José, y especialmente en el área rural. Lo que hemos estado advirtiendo desde el año pasado al gobierno nacional, pues se viene presentando enfrentamientos entre los grupos de disidencias. Recordemos que ya ha sido reiterativo estos sucesos aquí en San José del Guaviare. La situación también de enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos de disidencias, pero no es una novedad, es una realidad que ocurre en este territorio, de la preocupación de los habitantes del área rural, la preocupación nuestra como administración municipal, de la Defensoría y demás organismos que hemos advertido, hemos comunicado al gobierno que esto se está presentando, se va a seguir presentando desafortunadamente, y que genera zozobra. El último evento, como ustedes reportaron, en el sector de Caño Mosco, que corresponde a la jurisdicción de San José, el sector de Charras Boquerón, en el cual se ha podido confirmar en esos enfrentamientos la muerte de integrantes de estos grupos de disidencia. Independientemente de la condición, de la situación, es una preocupación en materia de orden público, es una realidad que vive hoy el país y que desafortunadamente debemos reportarlo, debemos advertirlo, pero no encontramos el pronunciamiento, no encontramos el respaldo del gobierno nacional como debería ser, y sobre todo en atender esa preocupación, esa inseguridad de los habitantes de nuestro área rural, de los presidentes de junta, de los habitantes, y esto pues preocupa mucho más, afecta en el condicionamiento nuestro como autoridades locales, y hemos más que estado al tanto, hemos seguido insistiendo en reiterar esa condición tan compleja en el territorio. Afecta al orden público, afecta problemas de movilidad, pero hoy queda, digamos, en evidencia la falta de atención del gobierno nacional, la debilidad que hay en materia de seguridad de una región que tanto advierte y comunica a través de sus mismos habitantes. Yo lamento lo que ocurre, pero también le ponemos la cara al pronunciamiento y a manifestar que eso es lo que ocurre en nuestra jurisdicción, especialmente la afectación a las comunidades del área rural. Alcalde, hay otra situación dentro de esa misma situación que está pasando en Caño Mosco, y es que varias familiares están reportando, por ejemplo, personas o muertos según en esta zona que no, según ellos, no pertenecen ni a las disidencias y que son campesinos de la región y los están haciendo pasar por colaboradores de la guerrilla. ¿Sabía de este tema? Bueno, Ingrid, es cierto, hay una información que estamos tratando de confirmar, como tú mencionas, porque ese tipo de eventos, de situaciones que se viven, se prestan para todo tipo de, más que de reportes, de duda en la intención que hay de los habitantes propios de la región. Si bien es cierto el tener disidencias de dos grupos, el de alias Calarcá, el de alias Mordisco, el patrullaje de la fuerza pública en esos enfrentamientos, pues se puede presentar afectación de la comunidad, pero como tú mencionabas, la intención de que datos, reportes de población que no es del sector, genera mucho más incertidumbre, pero que es a través del mecanismo de los consejos de seguridad que podemos evaluar y pedirle a la fuerza pública que verifique, ratifique esta información. ¿Y qué dicen justamente las autoridades, alcalde? A nosotros desde el fin de semana intentamos pues tener alguna respuesta por parte del ejército, que se supone están en la zona. Sin embargo, ellos dicen pues no tener esa información de manera oficial. ¿Ustedes conocen algo? Bueno, Laura,
Es cierto, y no debo escudarme en ese tipo, digamos, de dudas. Hoy hemos tenido la debilidad de que la información sea obtenida mucho más confirmada y veraz a través de la misma población del área rural, a través de ustedes mismos como medio de comunicación y no directamente por la fuerza pública. Sabemos que ellos en su patrullaje tienen la posibilidad de recorrer el área rural, pero que no ha sido tan oportuna la misma información que requerimos para poderla dar inclusive a medios nacionales. Eso es desafortunado también porque no tenemos en la oportunidad como autoridades locales el principio de la información de manera directa. Eso hace parte también de la discusión que tendremos ahora en la mañana en un Consejo de Seguridad extraordinario, porque debo insistirle, Laura y oyentes, esta situación es cada día más compleja, esta situación es mucho más reiterativa, debemos inclusive hasta prepararnos para ver cuál va a ser los eventos de enfrentamientos que puedan suceder en los próximos días entre grupos de disidencias y la fuerza pública, situación que hace mucho más difícil tener la intención de interpretar lo que ocurre en el departamento del Guaviare y en esta región. Yo, como alcalde, lamento profundamente que esto ocurra, que desafortunadamente este gobierno del orden nacional atraviesa por una condición mucho más compleja de lo que pareciera, y que hoy lo que requerimos es la presencia real del Estado, del gobierno, de las acciones contundentes en materia de la fuerza pública, y eso va a ser una constante determinación como alcalde en cualquier escenario de orden local y regional. Y alcalde, en este caso, al menos de manera extraoficial, ¿ustedes tienen o manejan alguna cifra de los muertos en medio del combate? Bueno, frente a los últimos dos hechos, recordemos que ayer inclusive todavía se intentaba buscar más información, más que el número de soldados, de militares que habían fallecido en el enfrentamiento en el sector de Guanapalo y en el de esta semana, estos últimos 2 días, en el sector de Caño Mosco. Preliminarmente, un reporte que se insistía de 5 integrantes de las disidencias fallecidos y 3 más presuntamente heridos, que no ha sido oficialmente, porque hasta el día de hoy tendría la oportunidad de que el Consejo de Seguridad Extraordinario pudiese escuchar directamente de las autoridades de la Armada, del Ejército y de la Policía Nacional datos que permitan generar veracidad en la información, Laura. Por eso, seguramente en horas de la mañana tendríamos la oportunidad de confirmar esta información y de ser reportada en el orden regional y nacional a medios que nos han estado llamando precisamente a confirmar esta información. Alcalde, y frente a las comunidades que son las más afectadas, son las que siempre quedan en el conflicto entre disidencias y ejército, ¿de pronto han podido establecer alguna reunión o un contacto con los líderes de esta zona? Porque pues lo que ellos dicen es que se sienten vulnerables frente a todos los hechos que están pasando. Es cierto, Ingrid, no, digamos que es la realidad, como insisto, en la información que ha reportado la comunidad. Hoy los más afectados en términos de preocupación, de zozobra, de temor y demás, son los habitantes de ese sector, que piden, que han comunicado a través de medios, a través de contactos, de informes y demás, no directamente a la fuerza pública, pero sí a autoridades como la misma entidades de la Defensoría, la misma Personería, y a nosotros mismos como alcaldes nos reportan ellos en la falta de confianza de la autoridad, que desafortunadamente hay que manifestarlo, pues esa preocupación no la tiene el gobierno. Recordemos que hoy inclusive, desde el día de ayer, hay un grupo de habitantes, de líderes, de referentes del departamento del Guaviare campesinos en la ciudad de Bogotá, reconfirmando lo que hemos manifestado nosotros por escrito al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, la preocupación, el abandono que hay por parte del gobierno en temas de seguridad en el departamento del Guaviare. Hoy cualquier pronunciamiento debo valorarlo, debo agradecer el esfuerzo que se hace por parte de líderes comunitarios en seguir advirtiendo y poniendo en conocimiento al gobierno nacional. Hoy, por ejemplo, somos noticias también en el orden nacional la presencia de líderes en la Plaza de Bolívar, buscando también un mecanismo de escucha por parte del gobierno que no se ha dado. Y en lo que medianamente han podido escuchar, no tenemos la respuesta por parte del gobierno como debiera ser.
Esa es la preocupación, esa es la realidad que estamos en el Departamento del Gobierno en materia de orden público y cada día es mucho más complicado. Y sobre esta presencia allí en el Bogotá, en la capital Bogotá, alcalde, ¿usted conoce algo de las comunidades que están allí, de las peticiones que se están planteando en esta protesta? Laura, efectivamente conozco por parte de algunos de ellos, sé que insisto en la preocupación de esos líderes comunitarios, de la gente que vive hoy en ese sector del área rural, es buscando cómo se hace mucho más visible o cómo lograr un espacio para que el gobierno nacional, en la presencia hoy en la ciudad de Bogotá, se les sea escuchado. Pero lo complejo es lo que hemos manifestado. Si a un alcalde, si a un gobernador de este departamento, tímidamente se le escucha, no se le tiene en cuenta la información que se reporta como debe ser, pues mucho más difícil para el campesino, para el líder comunitario, que lo que intenta es poner en conocimiento para que el gobierno atienda, para que escuche, para que haga presencia. No es únicamente el saludo a la bandera, sino también generar espacios que permitan discusiones de cómo atender esta problemática que está viviendo el departamento del Guaviare y que repercute no solo en seguridad, sino también en materia social, inclusive productiva. La economía también se ve afectada en esta región, dada la coyuntura de estos enfrentamientos y la condición social que está viviendo el departamento del Guaviare. Advertimos como autoridades, lo seguimos haciendo, dejamos evidencia, pero hoy también debo valorar que se haya desplazado un grupo de representantes del sector del Guaviare, especialmente, y de otras partes del país, a seguir insistiendo que se faciliten mecanismos de diálogo, de escucha, para poder evitar tanta dificultad que tenemos en materia de orden público. Alcalde, la última vez que estuvo aquí el ministro de Defensa, pues en medio de ya una difícil situación compleja que aún no ha cambiado para nosotros, se acordó un término en el que se estaría de pronto evaluando esas accionar por parte del ejército, una próxima reunión, un próximo consejo. Laura, desafortunadamente ellos como Ministerio de Defensa se toman el tiempo que consideren para la investigación, para el análisis, pero de esa visita al día de hoy lo que ha ocurrido es un nuevo hecho, independientemente que hayan sido enfrentamientos entre dos grupos de disidencias que son los que hacen presencia en el territorio, que son los que afectan en el sentido de la seguridad y la preocupación de los habitantes del área rural. Eso hay que ser contundentes en el reporte de la información. Mañana desafortunadamente ocurrirá otro y eso es lo que queremos seguir insistiendo. Este Ministerio de Defensa se tomará el tiempo que es desafortunado para conocer acciones contundentes, no solo en materia de seguridad, sino de acompañamiento a la población del área rural, en la intervención de otras entidades que se requieren para que la presencia sea mucho más integral. No es únicamente la presencia militar, sino mecanismos que permitan darle tranquilidad, seguridad y sobre todo desarrollo social a esta importante región del país. Yo debo insistirlo, Laura, y eso es que cada vez es mucho más compleja la situación y que por el contrario nosotros no ocultamos ni generamos ningún tipo de información que no corresponda a la realidad. Estamos desafortunadamente en esa realidad y la preocupación que la comunidad ha manifestado es lo que se viene presentando día tras día. Desafortunado lo que ocurre en el departamento del Guaviare. Sí, señor, nos quedamos también del lado de la comunidad muy preocupados en este caso con estas situaciones, porque al final terminan ellos siendo lo que no se quería, los afectados en unas situaciones bastante complejas, vulnerados en varios sentidos y lamentablemente el gobierno nacional pues está muy ausente en este tipo de situaciones. Alcalde, le quería preguntar también por esta situación en materia de alerta. Estamos también en una emergencia sanitaria, en emergencia por inundación, las fuertes lluvias pues que están en el Bajo Ariari, obviamente encienden alertas acá en el municipio. Ya la semana anterior se declaraba también la alerta por cuenta de este invierno aquí en el municipio. ¿Cómo está esta situación en el puesto de mando unificado, que entiendo todavía está activo y que los organismos de socorro, los organismos de atención a emergencias están allí pues atentos a cualquier situación? Bueno, otra preocupación, Laura, y oyentes de Marandúa, es lo que acabas de mencionar. La ola invernal en todo el país lo que genera es mucho más complicación en los
los habitantes del área aledaña al río Guaviare, al río Guayabero y al río Ariari. Hemos podido evidenciar cómo a través de medios de comunicación se ha podido mostrar en videos, imágenes, cómo en el sector del Meta y en el departamento del Guaviare ya se produce inundación, especialmente de cultivos de pancoger, y esta preocupación nuestra también se debe manifestar. ¿En qué sentido? Desafortunadamente obedecemos a todo un protocolo de declaración de emergencia por la ola invernal para poder obtener la autorización y algunas ayudas, no solo del orden local, sino también nacional, a través de la unidad de gestión de riesgo y a través de otras entidades que deben ayudar y contribuir a atender esa situación. Hoy los campesinos, especialmente de Vega del Río, están inundados, van a perder sus cultivos y, como siempre, el protocolo no permite que tengamos una respuesta inmediata, pero aún así ya hemos entrado en coordinación a través de la Secretaría de Planeación Municipal, de los organismos de socorro y las otras entidades que hacen parte de los diferentes comités de atención, en buscar cómo a mediano o a corto plazo podamos atender la situación de afectación de esas familias que seguramente por eventos históricos, Laura, cuando llegan las ayudas del orden nacional, ya ha pasado la emergencia, ya ha pasado la situación. Pero desafortunadamente, en términos de protocolo, de requerimiento, es así. Pero he puesto no solo la voluntad, sino la coordinación a través de la Alcaldía de San José para lograr que de manera pronta podamos no solo hacer recorridos, hacer también los censos que se requieren tener a la mano, verificados para la ayuda que sea posible obtener para las personas damnificadas. Esto es una situación de cada año, desafortunada también, pero debo como alcalde intentar resolver y atender en coordinación con las entidades que les corresponde hacer la atención a estas familias. Mi mensaje de solidaridad como alcalde con los afectados en la inundación: sigue creciendo el nivel del río Guaviare y seguramente van a aumentar el número de hectáreas afectadas, especialmente de cultivos. Pero vamos a activar otro mecanismo. Recordemos que también estamos en la intención de que a través de la estrategia de mercados campesinos podamos recuperar en algo ese tipo de cultivos que puedan de pronto aprovecharse en los productos de plátano, de yuca, en fin, y articular coordinadamente en la medida que sea posible a estas familias afectadas. Ese es mi mensaje. Atendemos inclusive desde esta misma semana la coordinación, especialmente con presidentes de juntas de acción comunal, líderes comunitarios que puedan ayudarnos a reportar, a consolidar un censo que permita buscar ayudas de manera a corto y mediano plazo. Y alcalde, y en este caso sectores que también digamos que vienen siendo inundados, pero que de cierta manera también ya se habían prevenido, ¿no? Y estoy hablando de este sector de la invasión en el sector de Providencia, Brisas del Yurupari y estos barrios, las comunidades están allí, pero estas zonas, ustedes lo habían advertido, de hecho, el tema de que se podía inundar y está pasando lo que ya se había advertido. ¿Han ustedes recibido alguna solicitud formal por parte de estas comunidades allí? Sí, Laura, es natural que la gente, independientemente de la equivocación de haber ocupado lugares con riesgo de inundación, yo debo también ser en eso respetuoso, cuidadoso y sobre todo solidario. A pesar de uno advertir que son sitios, son áreas donde cada año el río inunda y afecta las viviendas que se construyen de manera irregular, pues no puedo hoy cuestionarles, sino por el contrario buscar una posibilidad de atenderles, de buscar mecanismos que también puedan ayudarles a ellos a atender la situación. Eso va a ser mucho más complejo porque, como ustedes han reportado, sigue aumentando el nivel del río, sigue aumentando la inundación. En la parte, digamos, cercana urbana a San José, mencionaba el sector de Mosquito, de Aratá, de Providencia y demás, y ese sector, digamos que en la dificultad, pues afecta a niños, a adultos mayores y demás, a los más vulnerables. No puedo en eso señalar que la responsabilidad sea directamente del municipio, pero estamos buscando cómo, más que desarrollar una estrategia de acciones que permita atenderlos, pero que hoy también requiero del concurso, el apoyo de la gobernación, de la unidad de gestión de riesgo y de otros organismos que debemos en prioridad atender la situación. Desafortunada también, pero no puedo señalar de manera directa la irresponsabilidad de algunas personas que deciden, por la necesidad, ubicarse en ese sector de riesgo de inundación.
Sí, señora, ahí está una situación bastante compleja social y pues en este momento de emergencia, alcalde, y en ese sentido también hemos conocido que en este momento no hay vigente el convenio de bomberos. Ellos pues preguntan y siempre nos exponen esta situación en la que están sin convenio. ¿Cómo están en este momento los recursos para renovar este convenio con ellos? Bueno, antes que mencionar la dificultad que tengamos en materia de recaudo de recursos para poder apoyar en el caso de los bomberos y de los organismos de socorro, es que también existe en principio una responsabilidad directa de los organismos de socorro. Ante esta emergencia, yo no puedo excusarme y decir que no tengo ni los recursos, tengo la responsabilidad de hacerlo porque es una obligación, tanto nuestra como de los organismos, especialmente de bomberos. Ya se ha tenido no solo la charla, sino también la discusión internamente a través de la Secretaría de Planeación, y existe la disponibilidad de elementos y de ayudas en cuanto a recursos para la movilidad, para disponer no solo el tema de bomberos voluntarios, sino también de la Cruz Roja, de la Agencia Civil, porque esa es una emergencia que no puede tener la excusa de decir que no tenemos el recurso, sino que también debemos ser en principio responsables de atenderlo y de coordinadamente buscar los aportes y los elementos que se requieran para poder medianamente hacer los recorridos, para identificar la afectación, para adelantar los censos respectivos y sobre todo la atención primaria a estas comunidades. No tiene que haber excusa, tiene que haber sincronización entre las entidades, y para eso tenemos los comités, y el día de hoy inclusive adelantarlo al presidente para saber cómo atender esta emergencia en el municipio de San José del Guaviare. Sí, señor, esta situación, pero está pronto a tener recursos, alcalde, a poder contar con el convenio vigente, también entendiendo pues el apoyo que ellos son para este tipo de emergencias. Sí, señora, digamos que requerimos también de cumplir, Laura, con el requisito. Hoy se puede hacer apropiación de recursos declarando la emergencia, que nos permita, sobre todo en la necesidad de establecer montos y traslados presupuestales para fortalecer no solo la disponibilidad en un convenio, sino en recursos de elementos, especialmente para lograr movilidad, transporte, consumo, pero requiero confirmar por parte de Planeación que a través de bomberos tenemos ya identificado ese convenio. Y eso nos lleva a hablar de los recursos que justamente, y ese recaudo que ustedes hacen pues es a través de los impuestos, del pago de impuestos. El impuesto predial ha tenido algunas percances este año. Alcalde, ya están en este momento en un periodo de cobro, de pago de esas liquidaciones. Sin embargo, hay muchas insatisfacciones, dudas frente a esas liquidaciones entregadas. ¿Cómo están en este momento ustedes acompañando el proceso de los contribuyentes? Bueno, entonces, primero con tu primera pregunta, o la última, que era con respecto al convenio para bomberos. Está más o menos por un valor de 300 millones de pesos, ¿sí? Pero estamos sujetos al recaudo. Y ya que mencionas, quiero aprovechar la oportunidad ahora, porque vamos a través de ustedes mismos como medio de comunicación, todos los medios locales, vamos a seguir extendiendo la información de lo que ha ocurrido en el pago de impuesto predial. Hoy la afectación que nos generó el IGAC, el Instituto Colombiano Agustín Cobarzo, perdón, en la mala forma en que se realizó los avalúos en el municipio de San José, en la parte urbana y rural, ha afectado a algunos predios, no todos, con el sobrecosto, con el sobreavalúo de un terreno, de un lote, de una finca y demás. Casos particulares que hemos identificado, los hemos atendido en la Secretaría de Hacienda, hemos tratado de resolver, pero hoy la claridad sigue siendo la misma. La equivocación, el error del IGAC en la realización de los avalúos ha generado un malestar, ha generado una afectación en algunos contribuyentes propietarios de predios, que yo hoy debo inclusive como alcalde defender esa posición. Equivocado el IGAC en la forma en que lo hizo, equivocados en la manera en que determinaron un valor, un avalúo a esos predios en la base predial, pero hoy debemos asumirla e intentar resolverla gradualmente. Por eso mi invitación como alcalde a que se acerquen, que inclusive quienes han considerado no cancelar porque tienen la duda en el costo sobreexagerado de algunos. De otros predios, inclusive Laura, se ha tenido la oportunidad de verificar, y quiero aprovechar porque con ustedes vamos a tener la oportunidad en varios escenarios, tanto de cuñas radiales como de programas, en lograr
ilustrar a la comunidad. No todo el mundo entiende qué fue lo que ocurrió, pero hoy tengan la seguridad que vamos a verificar que requerimos también de parte del usuario, del contribuyente, el reclamo de manera escrito hacia el IGAC para resolver. Pero esto ha afectado también al municipio el recaudo del recurso para poder solventar algunas situaciones como las que estamos hablando, de emergencia y demás. Pero tengo la seguridad y el convencimiento de que vamos a ilustrar, vamos a buscar cómo advertimos a los contribuyentes en que el IGAC no generó esa afectación, que es una equivocación de ellos, y que yo hoy como alcalde invito a los usuarios que tienen la dificultad, que no están conformes, a que primero realicen la reclamación, que les acompaño como administración, como alcalde y como a través de los mismos funcionarios de la Secretaría de Hacienda a ese reclamo. Hay costos exagerados, han sido, y escúchame, irrespetuosos en el mal cálculo de ese avalúo, que hoy nos tienen problemas a nosotros como administración, como alcaldía, en la dificultad de no recaudar el dinero pertinente para desarrollar actividades y programas que tanto se requieren como los que estamos viviendo hoy. Por eso vamos a seguir insistiendo, será este mes de mayo, de junio y de julio la reclamación pertinente al IGAC, la ilustración inclusive pedagógica con respecto al mal cálculo del avalúo y por ende al mal cálculo del valor del impuesto predial. Sin embargo, pues la idea es que en el próximo año podamos subsanar, para el caso nuestro de los cuerpos de socorro, el recaudo de ese dinero, porque es la única manera de que recaudando recursos podamos atender situaciones como la emergencia. Alcalde, y a propósito de la presencia de un profesional del IGAC que se había pedido, pues ustedes lo tenían en algún momento, entiendo que se retiró por parte del IGAC, pero luego la comunidad misma estaba pidiéndolo, porque al final son ellos los que también manejan ese tema del avalúo, de estos errores que se cometen, que se cometieron en algún momento, en alguna parte del proceso. ¿Cuentan con ese funcionario nuevamente allí en la Secretaría de Hacienda o todavía no? Bueno, Laura, desafortunadamente, y debo insistir mucho en ser oportuno en el mensaje, hoy la equivocación, no de las personas, sino de la institución, el IGAC ha sido el primer responsable de esa mala información recaudada en los avalúos. Y hoy nosotros requerimos de un funcionario. Yo he solicitado directamente al Instituto en Bogotá de que debe ser un equipo, una comisión, que inclusive nosotros como alcaldía le ofrecemos el espacio físico aquí en las instalaciones para que atiendan la comunidad, atiendan a los contribuyentes en hacerle la recepción de la información, de su petición y la respuesta oportuna en la claridad de cada uno de ellos. Es desafortunado y lamento que esa situación que estamos viviendo también en materia de avalúos y de recaudo de impuesto predial genere esa inconformidad, pero debo respaldarles a la comunidad y no al instituto. A ellos les ha generado, Laura y oyentes, malestar porque he sido contundente en la claridad, pero he sido también respetuoso. Sé que obedecen a mecanismos y sistemas mal determinados desde el año pasado, pero que hoy invito a la comunidad a que la reclamación la hagamos directamente. He solicitado la comisión, la presencia, y es más, se ven algunos comerciantes de San José del Guaviare que se han acercado a la administración, que han puesto el conocimiento y me han manifestado que también podríamos generar una comisión especial para que seamos atendidos en la ciudad de Bogotá, directamente en la dirección y la subdirección del IGAC, para poner en conocimiento y hacer la exigencia, dada la equivocación por parte de los funcionarios que hicieron la toma del avalúo para la base predial, y que seguramente nos va a tomar meses en lograr dar claridad. Pero insisto en que va a ser mi petición, va a ser mi intención de que hoy tengan la seguridad que no permitiremos que este tipo de afectaciones en la sobreexageración a los avalúos los puedan revisar, determinar y ajustar a un valor real y justo para cada contribuyente en el municipio de San José. Y tiene que ver área urbana y área rural. Sin embargo, Laura, las personas que han cancelado, que yo reconozco que algunos han sido equitativos, justos con la proporción del pago de impuesto predial, porque también recuerden que habían predios, por ejemplo, que venían pagando pesos. Fincas, por ejemplo, de 100 hectáreas que pagaban 1.200 pesos, 600 pesos, pues afortunadamente se ajustó a un valor, digamos, acorde a la proporción, tanto en número de área como en valor catastral.
Alcalde, le quería preguntar, esas correcciones, esos reclamos, ¿los están haciendo ante un funcionario del IGAD aquí en San José del Guaviare? ¿Se cuenta con ese funcionario o cómo se está haciendo esto? Sí, efectivamente, aquí en la administración municipal, en la planta física de la Secretaría de Hacienda, hemos dispuesto de un equipo de técnicos y profesionales en atender la petición, la inquietud del usuario, en orientarle bajo un formato de reclamación al IGAD, cómo hacerlo, y existe la comunicación a través de correo electrónico, de línea telefónica, y hasta hace unos días un solo funcionario. Es insuficiente, por eso la petición que hiciéramos al IGAD para que fortaleciera todo un equipo en comisión para atender, porque son muchos los reclamos. Sin embargo, la responsabilidad que tenemos como administración nos permite orientarles, escucharles y acompañarles el requerimiento por escrito al IGAD. Por eso, desde el momento que conocimos la base predial, hemos insistido en que es la alcaldía la que puede ayudar a orientar ese tipo de reclamaciones. Yo debo estar, Omar Humberto, del lado de los contribuyentes, porque, insisto, también está la oportunidad que ese recaudo le permita al municipio hacer la ejecución de estos recursos para programas y proyectos que son también de importancia para el municipio. Claro, es que tiene el municipio en espera, alcalde. Ha sido equivocado. Alcalde, y una curiosidad, cuando la persona hace esa solicitud, ¿qué tiempo pasa, qué tiempo transcurre para que le llegue esa solicitud? ¿O la respuesta a esa solicitud? Sí, en algunos casos particulares se puede resolver casi que de manera inmediata, porque se identifica cuál fue el error tanto del sistema en el cálculo del área y del monto. En otros se requiere la verificación a través del sistema del IGAD, ¿sí? En su recorrido histórico, la confirmación de datos de las otras vigencias. Es decir, yo no puedo adelantarme a decir si le podemos solucionar de manera inmediata o en el transcurso de unos días a cada usuario. Por eso es importante que se acerquen, Omar Humberto y oyentes, aquí a la administración, que podamos caso por caso ayudarle a verificar. Hemos dispuesto, insisto, en un equipo técnico y profesional para que casi que personalice el caso de cada contribuyente. Es muy particular, así como hay predios que están siendo exageradamente determinados en un avalúo, y pongo un ejemplo, de 600 millones de pesos, ¿sí? Que refleja un impuesto predial de 6 millones de pesos por la vigencia. Así hay otros casos que, por ejemplo, venían pagando 1.000 pesos y que pasó a pagar 2.000 pesos. No es justo, pero se verifica cada uno de ellos. Por eso insisto, Alberto, que vamos a tener la dinámica, la parte pedagógica por semanas y, si es necesario, por meses, para ilustrar, informar y sobre todo indicar que es la responsabilidad directa del IGAD solucionar, atender esos requerimientos por parte de los contribuyentes. ¿Y qué documentos debe llevar la persona para hacer el reclamo? En algunos casos, con el solo dato de la impresión del recibo de impuesto predial, pudiésemos verificar el monto del avalúo y el valor del impuesto predial de la vigencia. Si hay, digamos, la duda y la equivocación, el error, se pide, por ejemplo, datos anexos, por ejemplo, la copia de la escritura pública, si la tiene, digamos, a la mano, y puede ser un anexo en la solicitud, pero no siempre se va a requerir un documento adicional para hacer reclamo. Casi que de manera inmediata se puede verificar el historial y se podría resolver casi que de forma inmediata el ajuste, el valor a que corresponde el pago de cada uno de los usuarios. Por eso va a ser desgastante. Estamos en la disposición, oyentes de Marandúa, en atender este requerimiento, que no es fácil, pero que tenemos la disposición. Y debo insistir que como alcalde defender la postura de los usuarios y la equivocación que ha tenido el IGAD en este mal procedimiento en calcular predios de manera sobreexagerada y por ende un cálculo de impuesto predial también exagerado. Alcalde, y en este caso, los pagos, ¿cómo va? Ese porcentaje, porque al final ustedes necesitan ese recaudo. ¿En qué tanto hemos pagado los contribuyentes del municipio? Bueno, también debo decirle, Laura, y agradecerle a muchos de los contribuyentes que, a pesar de la dificultad, se han acercado, han podido verificar, hemos podido llegar a un ajuste a través de la misma intención del IGAD de reconocer la equivocación en el sistema.
pero el cálculo real permite que hoy gradualmente hayamos podido realizar o recaudar por parte de los contribuyentes en un porcentaje muy mínimo. Digamos que no podríamos, de toda la vigencia, no superaría el 5%, pero que sí está la disposición de los usuarios en venir y en verificar. Eso afecta la finanza, el recaudo de esta vigencia, pero primero debemos resolver la afectación que se ha generado los contribuyentes. Como se dice comúnmente, el más afectado es el municipio, el más afectado es la alcaldía municipal por no lograr ese recaudo de ese pago, pero que debemos primero resolver la equivocación que ha tenido el IGAP para poder, digamos, darle tranquilidad a la comunidad y se pague un valor justo acorde al área, acorde a la construcción y acorde al valor tanto catastral como comercial. ¿En cuánto tiempo se pensaría que estaría normalizado todo este tema para que el recaudo sea efectivo? Bueno, en tiempo, Roberto, no podría decirlo, solo que menciono que voy a disponer de toda la parte logística administrativa para darle claridad a cada uno de los contribuyentes, a cada usuario, para que en la satisfacción y en la claridad que haga el IGAC al usuario acompañado de nosotros, pues tengamos esa tranquilidad. Yo pienso en términos, si me preguntas de tiempo, hay que extenderlo los meses que sea necesario. En algunos casos particulares, algunos contribuyentes requieren resolver por trámite inclusive comercial, de una nueva escritura, de una compra, de una venta, pues esos casos los estamos atendiendo de manera muy particular y personalizada en la Secretaría de Hacienda, pero insisto, el tiempo que se determine, la disposición que tengamos para acompañar y sobre todo la exigencia al IGAT a que debe acompañar, resolver, tramitar y en el mejor de los términos ser satisfactorio al usuario en el pago que le corresponde a este ajuste. Yo sé que es un evento transitorio, nos tocó a nosotros como administración, hacía muchos años que no se hacía un ajuste en el tema de catastro y en el tema de predial, pero esta es la oportunidad también para que podamos resolver y sobre todo mejorar de alguna manera que cada usuario en su proporción esté satisfecho en lo que se esté cobrando precisamente por el avalúo. Ahí está, Laura, una explicación. El alcalde dando explicaciones que tendría que dar el director del doctor Gustavo Adolfo Marulanda Morales, que es el director del IGAT. Vamos a buscar a ese director también para que responda, porque al final, alcalde, esto no es un favor, esto no es de cariño, esto no es gratis, esto es un contrato de más de 6.000 millones de pesos que se ejecutó con el IGAC, confiando en esa responsabilidad y en esa capacidad que ellos tienen para poder entregar avalúos bien hechos. Y esto es lo que hoy justamente ha perjudicado a esta comunidad, hoy perjudica al municipio de San José del Guaviare, por lo tanto nos perjudica a todos, porque si el municipio no hace su recaudo, no tiene tampoco para poder entonces tener al día los bomberos, el resto de servicios que también y que hacen parte de los gastos propios de una administración. Entonces todo es una cadena, pero lo repito, esto no es gratis, esto tiene de fondo un contrato, como le digo, más de 6.000 millones, usted me corrige, alcalde. Sí, es cierto, y agradezco que de pronto pudiésemos lograr, Laura, con ustedes mismos, en el buen sentido, enfrentar las posiciones del IGAC con el municipio. Yo sé que de manera verbal ellos han generado un malestar con el alcalde especialmente, porque yo he sido más que claro, contundente en reconocer que la afectación nos la ha generado el IGAC. Y yo no voy a excusarme, ni voy a decir las cosas que no son. Hoy la equivocación, insisto, es a través del mal procedimiento en el avalúo, y si existe la oportunidad que lo hagamos a través de ustedes como medios de comunicación, poder no solo citar al director, sino que podamos también frente a frente hacer claridad frente a lo que está ocurriendo y tomar algunos ejemplos que son muy prácticos, pero que damos la información correspondiente a cómo ellos generaron la base predial y vamos a trabajar en eso. Yo sé que va a ser complejo resolverlo, tenemos la disposición, pero siendo claros y directos con la misma dirección, que hay la oportunidad a través de ustedes como medio de comunicación, buscaremos espacio y en el marco del respeto, pero de la seriedad y la claridad de los casos, debemos resolverlos. Esto afecta a las finanzas del municipio. Lamentable que hoy ya a 5 meses del segundo año de gobierno no hayamos podido ni recaudar un 5% del impuesto predial. Afecta precisamente la ejecución, afecta los programas que hemos determinado para la comunidad, pero que eso es lo que estamos viviendo. Y no por eso voy a generar presión en los contribuyentes, sabiendo que ha sido una equivocación.
exagerada, equivocada del IGAD en el municipio de San José. Alcalde, una pregunta. Esta situación que se está presentando en San José del Guaviare, ¿tiene usted conocimiento si hay otros municipios en otros departamentos que estén llevando esta misma carga por cuenta del error del IGAD? Bueno, yo sé por comunicación con otros colegas alcaldes de otras partes del país. Recordemos que esa tarea que se ha hecho en el ajuste precisamente del catastro en otras regiones del país, pues lo que permite la actualización. Pero hay otros municipios que viven la misma situación, que el modelo que aplicaron del cálculo en avalúos ha sido equivocado, que no fueron correspondientes a la realidad, que fue de una manera somera y equivocada en hacer esos recorridos. Por eso los resultados del día de hoy. Si hubiesen contado con el acompañamiento, si hubiesen contado con la discusión y la socialización de manera mucho más práctica, no hubiese ocurrido lo que está ocurriendo. Sin embargo, la proporción de equivocaciones puede que sea alta, pero no obedece al 100% de los previos, hermano Humberto. Yo sé que ha habido gente que ha sido cuidadosa, han revisado precisamente el ajuste, lo han considerado gradual, proporcional, y han realizado el pago. Por eso para ellos debo reconocer mi agradecimiento en el pago correspondiente, en la verificación, pero aquellos que hacen falta, obedece también a que el mecanismo que se utilizó en otras partes del país, digamos, puede ser el mismo. Conozco el caso de municipios, especialmente de Cundinamarca, que tienen condiciones similares a las nuestras y están también en el proceso. Por eso voy a insistir que nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario, así sea a costa de la afectación del recaudo de las finanzas del municipio, que nos va a permitir, digamos, darle claridad a los contribuyentes en el municipio de San José. Alcalde, pues nos vamos a quedar muy pendientes con esta situación porque, como usted lo dice, hoy las finanzas del municipio están siendo afectadas y pues así nos afecta al final a todos, los que quieren estar al día pero todavía no tienen el avalúo, la liquidación completa, o no confían, o no está bien, o está con errores, y en fin, todo esto que puede desencadenar esto. Quería aprovechar esta comunicación, alcalde, para que nos cuente cómo le terminó de ir en Israel, pero también para que nos responda otras denuncias, porque tenemos dos inquietudes muy puntuales, que también ya se las habíamos expuesto. Una de ellas tiene que ver con el barrio 20 de julio en el Rocado. Se están denunciando nuevamente que insisten en la venta clandestina de gasolina, las lanchas están atracando allí desde ese enrocado. La comunidad teme que, especialmente en este tiempo de invierno, ese terreno ceda y vuelva nuevamente a estar en peligro, después de que además se le invirtió un montón de dinero en ese proyecto para poder estabilizar esa zona. Entonces, esta situación pues sigue pasando. Alcalde, ustedes qué han hecho para poder atender y evitar justamente que se siga con esa entrega clandestina de gasolina. Bueno, me preocupan mucho los problemas de orden local. Yo siempre he tratado de que a ustedes como medios de comunicación manifestarles que le ponemos la cara y el pecho a las situaciones que ocurren. Y en el caso que mencionas del 20 de julio, el enrocado, la Secretaría de Planeación ha estado atenta a esas inquietudes de la comunidad, a esas solicitudes y peticiones de habitantes del sector. Yo de manera personal asistiré el día de hoy, haré un recorrido no solo en la petición de la comunidad, sino que también obedece a que en esos casos existen algunas licencias que se han emitido para el funcionamiento de esta estación, especialmente la del 20 de julio, pero va ligada también a los avances que tenga el contratista en el enrocado de ese sector. Por eso debo decirles que de manera personal, directa, haré un seguimiento, haré visita el día de hoy y tendré alguna información mucho más puntual, porque son dos cosas. Una es el avance que se requiere para ese enrocado, pero también la afectación que se genera si no se hace advertencia de casos particulares de afectación de habitantes del sector, pero que con toda seguridad, teniendo la información de forma directa, podré hacer un pronunciamiento mucho más oficial. Ese es mi compromiso, hacer el recorrido, hacer la observación pertinente y sobre todo lo que esté en competencia del orden municipal y de planeación, haremos lo pertinente, Laura. Hoy, con seguridad, si Dios permite, estaremos haciendo el recorrido para dar un reporte mucho más claro de lo que ha ocurrido. Pero en materia de ejecución de proyectos que generan, digamos, seguridad en orden urbanístico, el enrocado es una necesidad para evitar la socavación, pero también hay inquietudes de la comunidad que deben ser tenidas en cuenta, observadas y sobre todo planteadas en el caso
si es al contratista, a ellos directamente. Sí, y el otro tema, alcalde, era la solicitud que hace la comunidad de resguardo El Barrancón. Esto es en Mocuar. Ellos están diciendo que su acueducto, el sistema que tenían ellos para poder abastecerse de agua potable, está fallando. Les falta un tema, creo que es un tema eléctrico, y esto, pues, en el resorte de la Secretaría de Obras del municipio también había sido conocido. Bueno, tengo la información que ha reportado la Secretaría de Obras Públicas Municipal. Recordemos que en el caso puntual de ese abastecimiento obedece también a temas de mantenimiento, es decir, por parte de la comunidad no existe, digamos, el manejo adecuado, el reporte correspondiente, siempre debe haber, digamos, más que un compromiso, debe haber por parte de la comunidad una atención especial, un cuidado en el mantenimiento, en reportar a tiempo si se requiere, porque en eso hay que ser claro también, Laura, el descuido, lo desafortunado, como siempre es una obligación del gobierno municipal, departamental, hacer ese tipo de mantenimientos, no siempre es la responsabilidad. La comunidad también, los habitantes, en este caso comunidad indígena, debe también ser más cuidadosos, más atentos y en mucho más disposición de buscar mecanismos que permitan articuladamente responder. Pero ya sé, la información la tengo reportada a través del secretario de Obras Públicas, el ingeniero Belandia, y creo que también pudiese dar un reporte mucho más exacto para el fin de semana Dios mediante. Bueno, vamos a estar entonces muy pendientes de eso, alcalde. Y finalmente, ¿cómo le terminó de ir Israel? Bueno, el tema de Israel es importante, pero no es mi prioridad en términos de la situación que requiere nuestra capital. Voy a estar pendiente que en esa visita, y debo agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores por la invitación, 8 alcaldes que participamos en este encuentro, en esta atención del gobierno israelí, y seguramente en los siguientes 2 meses habrá un encuentro aquí en el departamento del Guaviare, en nuestra capital, para consolidar qué tipo de convenio, de apoyo por parte del gobierno nos puede repercutir en términos especialmente de agua potable, porque recordemos que mencionaba Laura la importancia que tiene ese país en materia de sistemas de riego para programas agrícolas, en materia de seguridad también, que tanto requiere esta región, siendo ellos un modelo importante en materia también de tecnología. Por eso la visita fue importante, agradezco mucho, satisfecho con esta oportunidad que me ha dado Dios de conocer otros mecanismos de gobierno, pero sobre todo que podemos consolidarlo, si Dios permite, en una estrategia, ojalá en materia de recursos económicos y de cooperación al municipio de San José. Bueno, vamos a quedar muy pendiente entonces, alcalde, que todo eso que usted aprendió, vio, lo conoció allí en Israel, ojalá sirva de inspiración para poder ajustar algo aquí en el municipio. Vamos a estar atentos a estas situaciones con el predial, con las inundaciones y por supuesto el tema de seguridad. Hoy hay Consejo de Seguridad, ¿verdad? Hoy estamos precisamente aquí en la sala de juntas de la alcaldía reanudando un Consejo de Gobierno, pasamos a Consejo de Seguridad de manera inmediata y también el Consejo de Convivencia Ciudadana. Son espacios en los que hay que discutir, revisar, Laura, la preocupación que tiene la comunidad en el municipio de San José, pero también, si me lo permites, quiero como mensaje también oportuno en esta visita al país de Israel, manifestar que para todos aquellos que tenemos la fe, la confianza y que existe un Dios que nos puede permitir buscar una forma de vida mucho más tranquila y demás, pues que fue también una oportunidad para pedirle a Dios en Tierra Santa por la paz que tanto requiere nuestro país, nuestra región, de las oraciones de muchas iglesias, especialmente católicas, que han acompañado esta visita y que debo manifestarles que también fue una petición especial, que sea Dios el que acompañe los propósitos de este pueblo, de nuestra región, y debo mencionarla porque se puede sentir en la fe que siempre insistiremos en la esperanza de lograr un mejor propósito de vida para nuestros habitantes de San José del Guaviare. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de estos casos y estos temas claves aquí en el municipio. Alcalde Willy Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Laura, a ustedes muchas gracias, a todo el equipo de Marandú agradecerle y a todos los oyentes a esta hora de la mañana en el departamento del Guaviare, que seguimos con el firme propósito de seguir trabajando, que mientras Dios nos dé la salud y la vida, estaremos en la disposición de ponerle la cara a las situaciones complejas del municipio, que solo Dios sabe cómo reconocernos
ese trabajo y que estamos en la disposición. Muchos inconvenientes, pero también oportunidades y retos para poder solucionar. Que Dios nos bendiga y agradezco a ustedes, Laura, la oportunidad de comunicar y llevar un mensaje todavía de esperanza para esta región. Gracias por la oportunidad de expresarnos, de comunicar y seguimos atentos el día a día. Gracias a ustedes, Laura, por la oportunidad. Dios nos bendiga. Gracias, alcalde. Es el alcalde Willy Rodríguez.